Nunca pensé que un frasco de medicina podría ser la chispa que quemaría todo lo que había construido. Mi hijo, Mateo, llevaba noches tosiendo, con la fiebre aferrada obstinadamente a su pequeño cuerpo. El médico del centro de salud de nuestro barrio en Valencia le recetó algo caro, demasiado caro para nuestro ajustado presupuesto. Pero ¿qué opción tenía yo? Tomé el dinero que habíamos estado ahorrando para la compra del mes y lo compré. Pensé que Ramón, mi marido, lo entendería. Me equivoqué. El centro de salud de Ruzafa estaba lleno aquella mañana. Esperé casi 2 horas con Mateo en brazos, su cuerpo ardiendo contra mi pecho mientras él dormitaba inquieto. El doctor Fernández nos atendió con prisa, pero amabilidad. Necesita este antibiótico, señora Martínez. Es específico para este tipo de infección respiratoria, me explicó mientras garabateaba la receta. Miré el nombre del medicamento y sentí un nudo en el estómago. Sabía que costaría más de lo que podíamos permitirnos. En la farmacia, la dependienta me miró con compasión cuando vio mi cara al escuchar el precio. 78 euros, lo siento. Asentí, resignada, y saqué la tarjeta donde guardábamos el dinero para los gastos esenciales. Mateo tosió contra mi hombro, un sonido húmedo y doloroso que me convenció de que estaba haciendo lo correcto. El camino de regreso a casa fue lento. Nuestro piso estaba en un viejo edificio del barrio de Benimaclet, un 3er piso sin ascensor. Subí las escaleras con Mateo en un brazo y la bolsa de la farmacia en el otro, intentando no hacer ruido. Era mediodía, y Ramón estaría en casa para comer, antes de volver al taller mecánico donde trabajaba. Esperaba que estuviera de buen humor. No lo estaba. Cuando entré, Ramón estaba sentado a la mesa de la cocina con una cerveza en la mano. Su ceño se frunció al vernos. «¿Dónde estabas?», preguntó, sin preocuparse realmente por la respuesta. Mateo se removió en mis brazos, agotado por la fiebre y el viaje. «En el centro de salud y luego en la farmacia», respondí, dejando la bolsa sobre la encimera. «El médico le ha recetado un antibiótico específico. Tiene una infección bastante seria». Ramón se levantó y tomó la bolsa. Sacó el medicamento y luego el recibo que la farmacéutica había metido dentro. Cuando vio el precio, su rostro se transformó. Lo vi pasar del asombro a la ira en cuestión de segundos. «¿Has gastado 78 euros en esto?». Su voz era baja, pero afilada como un cuchillo. «Tú estás loca. ¿De dónde crees que va a salir el dinero para la comida de esta semana?». «Ramón, por favor», intenté explicar, meciendo a Mateo, que había comenzado a llorar, asustado por el tono de su padre. «Es una infección seria. Necesita este medicamento específico. Podemos ajustarnos con la comida. Yo puedo comer menos». No me dejó terminar. El golpe de su puño contra la mesa hizo que tanto Mateo como yo diéramos un respingo. «Siempre es lo mismo contigo. Siempre tomando decisiones sin consultarme. Esta es mi casa. Yo traigo el dinero. Yo decido en qué se gasta. Nuestra casa», corregí, y supe inmediatamente que había sido un error. Ramón se acercó en 2 zancadas. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía oler la cerveza en su aliento. «¿Qué has dicho?». «Nada», murmuré, dando un paso atrás, protegiendo a Mateo con mi cuerpo por instinto. «Repite lo que has dicho», insistió, acorralándome contra la pared de la cocina. El llanto de Mateo se intensificó, pero Ramón parecía no escucharlo. O peor, parecía irritarle aún más. «Calla a ese niño de una vez», gritó, y fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. «Es tu hijo también», respondí, con una voz que no reconocí como mía. «Está enfermo y necesita medicina». Lo que siguió sucedió tan rápido que apenas pude procesarlo. Ramón me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí que me lo arrancaría. Me arrastró hacia la puerta mientras yo intentaba no soltar a Mateo, que ahora gritaba aterrorizado. «¿Mi hijo? Ese niño y tú no sois más que una carga», rugió. «Fuera. Os quiero a los 2 fuera de mi casa». No tuve tiempo de coger nada. Ni el abrigo de Mateo, ni sus zapatos, ni mi bolso. Solo el frasco de medicina que aún sostenía en mi mano libre. La puerta se cerró de golpe tras nosotros, y el eco de aquel portazo resonó en el hueco de la escalera como un trueno. Me quedé paralizada en el rellano, con Mateo llorando contra mi pecho, y la medicina apretada en mi puño. El frío de enero se colaba por las ventanas del edificio, y mi hijo solo llevaba un pijama fino y una manta ligera que había usado en la sala de espera del médico. Bajé las escaleras despacio.
intentando calmar a Mateo y a mí misma. En el portal, me senté en el último escalón, incapaz de decidir a dónde ir. Mis padres habían fallecido hace años. Mi única hermana vivía en Málaga, demasiado lejos para llegar sin dinero. Mis amigas... ¿Qué amigas? Ramón había conseguido alejarme de todas ellas gradualmente, con comentarios despectivos y escenas de celos. Estaba sola, o eso creía. Fue entonces cuando vi a Carmen, nuestra vecina del segundo, entrar en el portal. Una mujer mayor, viuda, que siempre me saludaba con una sonrisa cálida cuando nos cruzábamos. Se detuvo al vernos, con las bolsas de la compra aún en las manos. «¿María? ¿Qué hacéis aquí tú y el pequeño?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. No pude responder. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordaron, y comencé a llorar en silencio. Carmen dejó sus bolsas en el suelo y se sentó a mi lado, pasando un brazo por mis hombros. «Ha sido él, ¿verdad?», preguntó en voz baja. No necesité confirmar. Carmen había escuchado nuestras discusiones a través de las finas paredes del edificio, aunque nunca lo había mencionado. «Vamos, subid a mi casa. Hace frío aquí, y el niño está enfermo». Aquella noche, mientras Mateo dormía en la cama de invitados de Carmen después de tomar su medicina, me senté en su pequeña cocina y por primera vez pude ver la verdad. El hombre al que había amado se había convertido en un monstruo, y yo ya no era una esposa. Era una madre con un hijo enfermo y el corazón lleno de rabia. La vida que creía estar viviendo se había roto en pedazos, y no tenía ni idea de cómo iba a recogerlos. Pero sabía una cosa con certeza. Nunca más permitiría que Ramón nos hiciera daño a Mateo o a mí. Pasamos 3 noches en casa de Carmen. Su pequeño piso se convirtió en nuestro refugio temporal, mientras Mateo se recuperaba lentamente gracias al antibiótico. Carmen me ayudó a contactar con un centro de acogida para mujeres maltratadas en el centro de Valencia. «No puedes quedarte aquí para siempre, hija», me dijo con ternura. «Ramón sabe dónde estás, y tarde o temprano vendrá a buscarte. Necesitas ayuda profesional». El centro de acogida Santa Lucía estaba ubicado en un edificio anónimo cerca del Jardín del Turia. Desde fuera, nadie adivinaría su propósito. Por dentro, era un laberinto de habitaciones compartidas, salas comunes y oficinas donde trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas atendían a mujeres como yo, mujeres con moretones visibles e invisibles, con niños asustados y con miradas que habían visto demasiado. Nuestra habitación era pequeña y austera, 2 camas individuales, un armario y una mesita. La compartíamos con Elena y su hija de 6 años, Lucía. Elena llevaba allí 3 meses. Sus ojos tenían esa mirada hueca que yo empezaba a reconocer en el espejo. «Al principio es difícil», me dijo la primera noche, mientras nuestros hijos dormían. «Luego te acostumbras, y después empiezas a imaginar una vida diferente». El centro olía a desinfectante y a comida recalentada. Las duchas eran comunitarias, y a menudo el agua caliente se acababa antes de que todas pudiéramos usarlas. Pero había reglas que nos protegían, comida regular en la mesa y, lo más importante, Ramón no podía encontrarnos allí. Mateo se adaptó sorprendentemente rápido. Los niños tienen esa capacidad asombrosa de ajustarse a nuevas circunstancias. Pronto hizo amistad con Lucía y con otros pequeños que vivían en el centro. Para él, era casi una aventura. Para mí, cada día era un ejercicio de supervivencia y planificación. Pilar, mi trabajadora social, me ayudó a solicitar ayudas económicas de emergencia y a tramitar una orden de alejamiento contra Ramón. «Necesitamos documentar todo», me explicó durante nuestra primera sesión. «Cada golpe, cada amenaza, cada episodio de control económico o emocional. Todo cuenta». Fue entonces cuando comencé mi colección de evidencias. Con la ayuda de Carmen, recuperé algunos de nuestros documentos básicos que habían quedado en el piso. Nuestros DNI, la libreta de familia, el contrato de matrimonio. Carmen entró cuando sabía que Ramón estaba trabajando y cogió lo que pudo meter en una bolsa pequeña. «Ha destrozado muchas de tus cosas», me contó después con tristeza. «Ropa, fotos. Parece que tuvo un ataque de ira». Ese detalle, lejos de asustarme, reforzó mi determinación. Empecé a documentar meticulosamente cada recuerdo de abuso, las fechas aproximadas de cada golpe, cada empujón, cada insulto,
las veces que me había negado dinero para necesidades básicas, las ocasiones en que me había aislado de amigos y familia. Recordé episodios que había enterrado en mi memoria. La vez que me empujó estando embarazada, provocándome un sangrado que casi me hace perder a Mateo. La Nochebuena que me dejó encerrada en casa porque no quería que viera a mi hermana. Las veces que me había forzado a tener relaciones sexuales contra mi voluntad. Cada recuerdo dolía como una herida fresca, pero ya no los ocultaba. Los exponía a la luz, los examinaba con distancia clínica y los anotaba en una libreta que Pilar me había dado. «Tu memoria es una arma», me dijo. «Úsala». Elena me observaba escribir cada noche, después de acostar a Mateo. «¿De verdad crees que eso servirá de algo?», me preguntó una vez. Su voz no escondía su escepticismo. «Los jueces nunca nos creen, y ellos siempre tienen mejores abogados». «No lo sé», admití, «pero tengo que intentarlo. Por Mateo». A las 2 semanas de nuestra llegada al centro, conocí a Sofía Mendoza, la abogada asignada a mi caso. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo prematuramente gris recogido en un moño severo y unos ojos negros que parecían ver a través de las mentiras. Su despacho en el centro era pequeño pero ordenado, con estanterías llenas de libros legales y carpetas etiquetadas meticulosamente. «Cuéntame tu historia, María», me pidió, después de las presentaciones formales. «Todo lo que puedas recordar». Durante 2 horas, le narré mi vida con Ramón. Cómo nos conocimos cuando yo tenía 20 años y él 25. Cómo al principio era atento y cariñoso. Cómo cambió gradualmente después de casarnos, especialmente cuando quedé embarazada de Mateo. Cómo el control se convirtió en celos, los celos en ira y la ira en violencia. Le mostré mi libreta de evidencias y le conté sobre el incidente del medicamento que finalmente me hizo huir. Sofía tomó notas, asintió en silencio y ocasionalmente me hizo preguntas para clarificar detalles. No mostró sorpresa ni horror ante mi relato. Supuse que había escuchado historias similares cientos de veces. Cuando terminé, cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. «Tienes un caso sólido, María. La expulsión del hogar familiar, especialmente con un menor enfermo, es un delito grave. El abandono económico y el maltrato psicológico son más difíciles de probar, pero tu testimonio es coherente y detallado. ¿Crees que un juez me creerá?», pregunté, recordando las palabras de Elena. Sofía suspiró. «No te voy a mentir. El sistema no siempre protege a las víctimas como debería, pero tenemos la ley de nuestro lado y tengo experiencia navegando estos casos. Vamos a luchar, María». Tomó mis manos temblorosas entre las suyas, un gesto tan simple pero tan poderoso que me hizo contener la respiración. «Tienes más que un caso, tienes la verdad, y vamos a hacer que cuente». Por primera vez en meses, me sentí vista. Sentí que importaba. Los días en el centro adquirieron una nueva rutina. Por las mañanas, asistía a terapia grupal con otras mujeres donde compartíamos nuestras historias y aprendíamos herramientas para manejar el trauma. Por las tardes, trabajaba con Sofía preparando mi caso. Mateo asistía a un pequeño grupo educativo organizado por voluntarias mientras yo me ocupaba de estos asuntos. Una tarde, mientras revisábamos documentos en el despacho de Sofía, una de las trabajadoras del centro entró precipitadamente. «Hay un hombre fuera», dijo con la voz tensa. «Dice que es Ramón Martínez y que sabe que su esposa está aquí. Está exigiendo verla». Mi corazón dio un vuelco. La sangre abandonó mi rostro y mis manos comenzaron a temblar. Sofía se levantó inmediatamente. «No te preocupes», me dijo con firmeza. «No puede entrar. Tenemos protocolos para esto». Mientras Sofía salía para manejar la situación, me quedé sentada, paralizada por el miedo. ¿Cómo me había encontrado? ¿Habría seguido a Carmen? ¿O simplemente había ido probando en todos los centros de acogida de Valencia? A través de la ventana del despacho, que daba a la calle, pude ver la escena. Ramón gritaba frente a la puerta cerrada del centro, mientras 2 guardias de seguridad le impedían acercarse más. Sofía había salido y le hablaba con calma, mostrándole lo que parecían documentos oficiales. Incluso desde la distancia, pude ver la rabia en el rostro de Ramón, la manera en que se tensaba su cuerpo como si fuera a atacar en cualquier momento. Pero no lo hizo. Después de unos minutos, se marchó, no sin antes mirar hacia las ventanas del edificio.
Sus ojos recorrieron la fachada como si pudiera atravesar los muros con la mirada y encontrarme. Me encogí instintivamente, aunque sabía que no podía verme. Cuando Sofía regresó, su expresión era grave pero decidida. Le he notificado formalmente la orden de alejamiento provisional que conseguimos ayer, me explicó. Ha reaccionado previsiblemente mal, pero ahora está oficialmente notificado, lo que significa que cualquier intento de contacto será una violación directa de la orden. ¿Y si vuelve?, pregunté, todavía temblando. Llamaremos a la policía, respondió con sencillez, y cada violación fortalecerá nuestro caso. Esa noche, mientras observaba a Mateo dormir, su respiración ya libre de la tos que lo había atormentado, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo seguía allí, pero ya no era paralizante. Se estaba transformando en determinación, en propósito. Ramón había mostrado su carta más fuerte, la intimidación, y yo había sobrevivido. Ahora era mi turno de jugar, y tenía algo que él no esperaba. Tenía la verdad documentada, y estaba dejando de temerle. La citación judicial llegó un martes de febrero. Sofía me la entregó personalmente en su despacho, el sobre oficial con el sello del juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Valencia pesaba en mis manos como si fuera de plomo. «Es para la semana que viene», me explicó Sofía, señalando la fecha impresa. «El juez ha priorizado el caso debido a la presencia de un menor. Tendremos una audiencia preliminar donde presentaremos nuestra petición de medidas cautelares, custodia exclusiva de Mateo, uso de la vivienda familiar, pensión de alimentos y mantenimiento de la orden de alejamiento». Asentí, intentando procesar toda la información. El lenguaje legal todavía me resultaba extraño, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. ¿Y Ramón? ¿Él también recibirá esto? Ya lo ha recibido, confirmó Sofía. Esta mañana le han notificado la citación en su domicilio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Conocía demasiado bien a Ramón para saber que no se quedaría de brazos cruzados. No me equivocaba. Esa misma tarde, mientras estaba en la sala común del centro ayudando a Mateo con un dibujo, una de las trabajadoras se acercó con expresión preocupada. «María, Ramón está otra vez en la puerta», me informó en voz baja para no alarmar a los niños. «Está muy alterado. Los guardias le han dicho que se marche, pero se niega. La directora ha llamado a la policía. Mi primer instinto fue agarrar a Mateo y esconderme, pero me obligué a permanecer tranquila». «¿Puedes quedarte con él un momento?», le pedí a la trabajadora, que asintió comprensivamente. Me dirigí a la pequeña sala de monitores de seguridad, donde la directora del centro, Esperanza, observaba la situación con el ceño fruncido. En las pantallas pude ver a Ramón gesticulando agresivamente frente a los dos guardias, que mantenían una distancia prudencial. «Está borracho», observó Esperanza, «y lleva así casi una hora». En efecto, incluso a través de la cámara podía ver que sus movimientos eran erráticos, su postura inestable. Conocía bien esa versión de Ramón, la más peligrosa. «¿Qué está diciendo?», pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. Esperanza dudó un momento antes de responder. «Exige verte. Dice que has manipulado a los jueces, que les has mentido, que le vas a arruinar la vida con mentiras». Una patrulla de la Policía Nacional apareció en la pantalla. 2 agentes se acercaron a Ramón y comenzaron a hablar con él. Al principio parecía que iba a cooperar, pero entonces señaló hacia el edificio, y su lenguaje corporal volvió a tornarse agresivo. «Va a conseguir que lo detengan», murmuré, una mezcla de miedo y una extraña satisfacción recorriéndome. Efectivamente, tras unos minutos de discusión, los agentes procedieron a esposar a Ramón, que comenzó a resistirse. Lo introdujeron en el coche patrulla, mientras él seguía gritando y mirando hacia el centro. «Tenemos que documentar esto», dijo Sofía, que acababa de unirse a nosotras. «Es la segunda violación de la orden de alejamiento, y esta vez hay testigos oficiales». Durante los siguientes días, Ramón repitió su patrón. Aparecía en el centro o en sus inmediaciones, cada vez más errático, más desesperado. Fue detenido 2 veces más. Pasó una noche en el calabozo, pero en cuanto lo soltaban, volvía. Sofía documentaba meticulosamente cada incidente, añadiéndolo a nuestro expediente cada vez más grueso. «No lo entiendo»,
le dije a Sofía después de la tercera detención. ¿Por qué se arriesga así? Cada vez que lo hace, empeora su situación ante el juez. Sofía me miró con esa mezcla de compasión y determinación que había llegado a asociar con ella. Porque está perdiendo el control, María. Hombres como Ramón basan toda su identidad en el control sobre sus parejas. Cuando lo pierden, muchos se desmoronan. Otros se vuelven aún más peligrosos. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Crees que podría hacernos daño a Mateo y a mí? Sofía no endulzó su respuesta. Es una posibilidad que debemos considerar seriamente. Por eso estamos tomando todas estas precauciones legales. El día antes de la audiencia preliminar, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, mi vecina, la mujer que nos había ayudado en aquellos primeros momentos críticos. María, he estado revisando las cosas que saqué de tu piso, me dijo, su voz temblorosa de emoción. Entre los documentos había una caja pequeña, no sé si la recuerdas. Tenía tu nombre escrito a mano. Mi mente viajó inmediatamente a esa caja. La había escondido en el fondo de mi armario años atrás, cuando aún tenía esperanzas de que mi matrimonio pudiera salvarse. Sí, la recuerdo, respondí, intrigada por su tono. La he abierto. Espero que no te importe, continuó Carmen. Dentro hay un documento que creo que deberías mostrar a tu abogada. Parece un contrato de matrimonio, pero no el oficial. Está fechado antes de vuestra boda civil. Mi corazón dio un vuelco. Lo había olvidado por completo. Antes de casarnos formalmente, cuando Ramón aún era el hombre atento y cariñoso del que me enamoré, habíamos redactado un acuerdo propio, un contrato romántico pero con valor legal, si se registraba adecuadamente, donde prometíamos compartir todo equitativamente. Lo firmamos ante un notario amigo de la familia de Ramón, como un gesto simbólico. Pero luego, cuando nos casamos oficialmente, sus padres insistieron en un régimen de separación de bienes que favorecía claramente a su hijo y al negocio familiar. Carmen, ¿podrías traerlo al centro lo antes posible? Le pedí, intentando contener mi emoción. 2 horas después, tenía el documento en mis manos. Estaba amarillento por el tiempo, pero perfectamente legible. La firma de Ramón destacaba al final, junto a la mía, más tímida. Y lo más importante, tenía el sello oficial del notario y el número de registro. Sofía examinó el documento con atención profesional. Esto podría cambiar completamente la ecuación, murmuró, más para sí misma que para mí. Si este contrato se registró correctamente antes del matrimonio civil y nunca fue explícitamente anulado por el posterior, técnicamente aún tiene validez legal. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté, sin atreverme a albergar demasiadas esperanzas. Significa que, contrariamente a lo que Ramón cree, no hay una separación de bienes efectiva. Todo lo adquirido durante el matrimonio sería ganancial, incluido el taller mecánico que ha prosperado en estos años y la vivienda que, según él, es exclusivamente suya porque la compró con dinero de su familia. Por primera vez, vi algo parecido a una sonrisa de satisfacción en el rostro usualmente serio de Sofía. Ramón ha estado jugando con las cartas marcadas, pensando que tenía la partida ganada. No sabe que acabamos de encontrar un as bajo la manga. La mañana de la audiencia amaneció fría y lluviosa. Me vestí con cuidado, siguiendo los consejos de Sofía. Ropa sobria pero no lúgubre, maquillaje mínimo, cabello recogido. Queremos proyectar imagen de seriedad y sinceridad, me había explicado. Ni víctima desvalida, ni mujer vengativa. Mateo se quedaría en el centro con una de las psicólogas infantiles. Le expliqué que mamá iba a un lugar importante donde tenía que hablar con personas que nos ayudarían a tener una casa nueva. Él asintió con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener, y me dio un beso húmedo en la mejilla antes de volver a sus juguetes. Sofía pasó a recogerme en su coche. Durante el trayecto al juzgado, repasamos una vez más nuestra estrategia. Yo declararía primero, contando nuestra historia con calma y precisión. Presentaríamos la documentación de las múltiples violaciones de la orden de alejamiento y, solo si era necesario, sacaríamos a relucir el contrato matrimonial original. Es nuestra carta más fuerte, explicó Sofía, pero también la más sorprendente. Si la jugamos demasiado pronto, su abogado podría pedir un receso para examinarla y preparar una contraargumentación. Mejor guardarla para el momento adecuado.
El juzgado de violencia sobre la mujer estaba en un edificio moderno en la Ciudad de la Justicia de Valencia. A pesar de la arquitectura luminosa, el ambiente era opresivo. Mujeres con expresiones tensas esperaban en los bancos, algunas con niños, otras acompañadas por abogados o trabajadoras sociales. Hombres con trajes caros entraban y salían con maletines, sin hacer contacto visual con nadie. Esperamos casi 1 hora antes de que llamaran nuestro caso. Cuando finalmente entramos a la sala, lo primero que vi fue a Ramón sentado junto a un hombre de mediana edad, con un traje impecable y gafas de montura fina. Su abogado, supuse. Ramón había hecho un esfuerzo por parecer respetable. Llevaba un traje que no le había visto antes, seguramente nuevo, y se había cortado el pelo. Pero sus ojos lo traicionaban, inyectados en sangre, con ese brillo febril que conocía demasiado bien. Nuestras miradas se cruzaron un instante antes de que yo desviara la mía. No quería provocarlo, no ahora que estábamos tan cerca de conseguir justicia. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, entró en la sala y todos nos pusimos de pie. Después de las formalidades iniciales, comenzó la audiencia. Todo iba según lo planeado. Declaré primero, narrando los hechos con voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Sofía presentó la documentación de las violaciones de la orden de alejamiento, incluyendo los informes policiales de las detenciones. El abogado de Ramón contraatacó, sugiriendo que yo había provocado la situación al gastar dinero en medicamentos innecesariamente caros, y que Ramón simplemente había reaccionado con comprensible frustración ante la irresponsabilidad financiera. También insinuó que mis acusaciones de maltrato previo eran exageradas y que yo estaba utilizando al sistema para obtener ventajas económicas. Fue entonces cuando Sofía jugó nuestra carta. Presentó el contrato matrimonial original, explicando su validez legal y sus implicaciones. Vi cómo el rostro de Ramón pasaba de la confianza al desconcierto y luego al pánico. «Eso es una falsificación», gritó, poniéndose de pie de golpe. Su abogado intentó calmarlo, pero era demasiado tarde. «Ella ha falsificado mi firma. Es una mentirosa». El juez golpeó con su martillo, exigiendo orden, pero Ramón estaba fuera de control. «¿Crees que puedes quitarme lo que es mío?», me gritó directamente, ignorando al juez y a los oficiales de la sala que ya se acercaban a él. «¿De verdad pensaste que ganarías algo con esto?». Los oficiales judiciales lo sujetaron antes de que pudiera acercarse más, pero su mirada de odio me atravesó como un cuchillo. En ese momento, supe que nunca me había amado realmente. Lo que había sentido por mí era posesión, no amor. «Señor Martínez», tronó la voz del juez, «un comportamiento más como este y lo enviaré a prisión por desacato». Ramón se calmó superficialmente, pero la rabia seguía allí, apenas contenida bajo una fina capa de decoro forzado. El resto de la audiencia pasó como en un sueño borroso. El juez examinó el contrato matrimonial, escuchó los argumentos de ambas partes y finalmente anunció que necesitaría tiempo para considerar todas las evidencias antes de emitir una resolución completa. Sin embargo, mantuvo las medidas cautelares. Yo conservaba la custodia de Mateo. Ramón debía seguir manteniendo la distancia dictada por la orden de alejamiento, y ahora debía comenzar a pagar una pensión alimenticia provisional. Cuando salimos de la sala, me sentía agotada pero extrañamente ligera. No habíamos ganado completamente, pero tampoco habíamos perdido. Y lo más importante, había mirado a Ramón a los ojos en un tribunal y había contado mi verdad sin desmoronarme. «Lo has hecho muy bien», me dijo Sofía mientras caminábamos hacia la salida. Su reacción nos ha beneficiado enormemente. El juez ha visto exactamente quién es realmente. Apenas habíamos llegado al pasillo cuando escuchamos un alboroto detrás de nosotras. Me giré justo a tiempo para ver a Ramón forcejeando con su abogado, que intentaba retenerlo. Los oficiales judiciales intervinieron rápidamente, pero no antes de que Ramón gritara algo que me heló la sangre. «Esto no ha terminado, María. ¿De verdad creías que olvidaría nuestro primer contrato matrimonial?». Las semanas siguientes a la audiencia preliminar fueron un extraño interludio. Ramón, sorprendentemente, cumplió con la orden de alejamiento. No apareció en el centro de acogida. No intentó contactarme. Sofía me advirtió que no me confiara. «Es demasiado conveniente», me dijo durante una de nuestras reuniones preparatorias para el juicio principal.
Su abogado probablemente le ha aconsejado que se comporte impecablemente antes de la vista. Quieren presentarlo como un hombre razonable que tuvo un desliz momentáneo. Abril llegó con un calor prematuro que convertía las calles de Valencia en hornos durante el día. Mateo había empezado a asistir a un colegio cercano al centro de acogida, una medida temporal mientras se resolvía nuestra situación. Estaba floreciendo, haciendo amigos, recuperando la alegría que Ramón había ido apagando gradualmente en casa. Yo, mientras tanto, había comenzado un curso de auxiliar de enfermería. Una de las psicólogas del centro me había animado a retomar la formación que había abandonado cuando me casé con Ramón. «Necesitas pensar en el futuro», me dijo, «en la vida después del juicio». La idea de que pudiera haber un después, una vida normal más allá del miedo y los tribunales, me resultaba casi incomprensible. Pero me aferré a ella como a un salvavidas. El día del juicio amaneció despejado y caluroso. Me desperté antes de que sonara la alarma, tras una noche de sueño inquieto plagado de pesadillas. En todas ellas, Ramón encontraba alguna manera de recuperar el control, de llevarse a Mateo, de hacernos desaparecer a ambos. Me vestí con el mismo conjunto sobrio que había usado en la audiencia preliminar: pantalón negro, blusa blanca, chaqueta sencilla. Sofía me había regalado un pequeño broche con forma de mariposa. «Para recordarte que estás en plena transformación», me dijo cuando me lo entregó. Me lo prendí cerca del corazón. Mateo se quedaría con Lucía y Elena en el centro. Ya no le expliqué a dónde iba. A sus 5 años, había desarrollado una intuición sorprendente para detectar mis mentiras piadosas. «Vas a ver al juez para que papá no nos haga daño más», me dijo mientras lo peinaba. No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí, con un nudo en la garganta. «Eres muy valiente, mamá», añadió, y me abrazó con sus bracitos delgados. Por un momento, sentí que nuestros papeles se habían invertido, que él me estaba dando fuerzas a mí. Quizás así era. El juzgado de lo penal número 5 de Valencia estaba ubicado en una parte diferente de la ciudad de la justicia. Era un edificio más imponente, con salas más grandes y un ambiente aún más formal. Sofía me guió a través de pasillos laberínticos hasta la sala donde se celebraría nuestro juicio. «Recuerda», me dijo antes de entrar, «responde solo a lo que te pregunten. No te dejes provocar por el abogado de Ramón. Si te sientes abrumada, mira hacia mí o hacia el escudo nacional detrás del juez. Y lo más importante, di la verdad, siempre». La sala estaba más llena de lo que esperaba. Había otros profesionales observando, quizás abogados o estudiantes de derecho. Identifiqué a Pilar, mi trabajadora social, y a Esperanza, la directora del centro de acogida, sentadas juntas en uno de los bancos. También estaba Carmen, mi vecina salvadora. Verlas allí, apoyándome, me dio un inesperado golpe de confianza. Ramón ya estaba dentro, sentado junto a su abogado. Llevaba un traje gris oscuro que nunca le había visto, con una corbata azul marino. Parecía haber perdido peso, y tenía ojeras pronunciadas. Por un instante fugaz, sentí una punzada de compasión por él. Luego recordé a Mateo llorando de miedo, y la compasión se evaporó. El juez que presidía era diferente al de la audiencia preliminar. Era un hombre más joven, con gafas de montura gruesa y una expresión impenetrable. Comenzó el procedimiento con la formalidad habitual, explicando los cargos contra Ramón: maltrato habitual en el ámbito familiar, abandono de hogar con un menor enfermo y múltiples violaciones de una orden de alejamiento. El fiscal, un hombre de mediana edad con voz monótona, presentó su alegato inicial. Luego fue el turno del abogado de Ramón, quien pintó a su cliente como un trabajador honrado, sobrepasado por las presiones económicas y por una esposa que no entendía las realidades financieras de mantener un hogar. Cuando me llamaron a declarar, sentí que mis piernas se volvían de gelatina. Caminé hasta el estrado como en un sueño, consciente de que cada ojo en la sala estaba fijo en mí. Juré decir la verdad y comencé mi testimonio. Hablé del inicio de nuestro matrimonio, de cómo el comportamiento de Ramón cambió gradualmente, de los primeros insultos, que luego se convirtieron en empujones y finalmente en golpes, de cómo me aisló de amigos y familia, de cómo controlaba hasta el último céntimo que entraba en casa, a pesar de que yo también había trabajado hasta el nacimiento de Mateo. «¿Y por qué no denunció antes?», preguntó el fiscal.
Una pregunta que sabía que vendría, pero que aún así me dolió. Porque le creí cuando dijo que cambiaría, respondí con honestidad. Porque temía quedarme sola con un niño pequeño. Porque me había convencido de que nadie me creería. Porque me daba vergüenza admitir que había elegido tan mal. El abogado de Ramón fue más agresivo en su interrogatorio. Cuestionó cada detalle. Insinuó contradicciones donde no las había. Intentó retratarme como una manipuladora que exageraba incidentes menores para obtener ventajas económicas. ¿No es cierto que usted provocaba a mi cliente con gastos excesivos?, me preguntó en un momento dado. 78 euros en un antibiótico para un niño con fiebre de 39 grados no es un gasto excesivo, respondí, sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas. Y aunque lo fuera, nada justifica expulsar a una madre y a un niño enfermo de su hogar en pleno invierno. Cuando finalmente pude bajar del estrado, me sentía agotada pero extrañamente liberada. Había dicho mi verdad, toda mi verdad, frente a Ramón y frente a un tribunal. Había sobrevivido. Ramón fue el siguiente en declarar. Su versión de los hechos era una distorsión tan grande de la realidad que casi me resultaba fascinante. Según él, yo era una esposa derrochadora que no valoraba su duro trabajo. La noche de nuestra expulsión había sido simplemente un malentendido en el calor de una discusión. Nunca había tenido intención de que nos fuéramos realmente. Esperaba que volviéramos después de dar un paseo para calmarnos. Cuando Sofía comenzó su contrainterrogatorio, vi un brillo en sus ojos que reconocí. Era el momento de nuestra carta más fuerte. Señor Martínez, comenzó Sofía, con voz suave pero firme, usted ha declarado que siempre ha sido el único sustento económico de la familia y que por tanto tenía derecho a tomar todas las decisiones financieras. ¿Es correcto? Sí, respondió Ramón con confianza. Mi trabajo en el taller es lo que nos daba de comer. El piso está a mi nombre porque lo compré yo. Sin embargo, continuó Sofía, acercándose a la mesa donde teníamos nuestros documentos, existe un contrato matrimonial firmado por usted y mi clienta antes de su matrimonio civil. Un contrato que establece claramente un régimen de gananciales para todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, independientemente de quién figurara como titular. Presentó el contrato al juez, quien lo examinó con interés. Este documento ya fue presentado en la audiencia preliminar, añadió Sofía, y ha sido verificado como auténtico por un perito calígrafo. La firma es indudablemente la del señor Martínez. Ramón se removió incómodo en su asiento. Su abogado le susurró algo al oído, pero él lo ignoró. Ese papel no significa nada, espetó Ramón. Firmamos otro acuerdo después, el oficial. Pero nunca revocaron explícitamente este, contraatacó Sofía. Y según la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, en caso de contratos matrimoniales contradictorios sin revocación explícita del primero, prevalece el que resulte más equitativo para ambas partes. El rostro de Ramón se transformó ante mis ojos. Vi cómo su máscara de esposo razonable e incomprendido se desmoronaba, revelando al hombre que yo conocía demasiado bien. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó. Señor Martínez, continuó Sofía, implacable, reconoce que este contrato, que usted firmó libremente, contradice directamente su afirmación de que todos los bienes matrimoniales le pertenecen exclusivamente a usted. Fue entonces cuando Ramón explotó. Se levantó de golpe, derribando su silla, y avanzó hacia mí con el rostro contorsionado por la rabia. ¡Zorra manipuladora!, gritó, ignorando los llamados al orden del juez. ¿Crees que puedes quitarme lo que es mío? ¿Realmente pensabas que ganarías algo con esto? Los agentes judiciales reaccionaron de inmediato, interponiéndose entre Ramón y yo, pero no fueron lo suficientemente rápidos para evitar que arrojara un vaso de agua que tenía en su mesa, cuyo contenido me salpicó parcialmente. El juez golpeó repetidamente con su martillo, exigiendo orden. La sala se había sumido en el caos. Vi el horror en los rostros de Carmen y Pilar, la determinación en el de Sofía, y la furia descontrolada en el de Ramón mientras los agentes lo sujetaban. «Desalojad la sala», ordenó el juez, «y llevad al acusado a los calabozos por desacato al tribunal». Mientras sacaban a Ramón, que seguía gritando insultos y amenazas, nuestras miradas se cruzaron una última vez. En sus ojos no vi al hombre que una vez creí amar, sino a un desconocido consumido por el odio. Y en ese momento, supe que había ganado algo más valioso que cualquier sentencia favorable.
Había recuperado mi libertad. Cuando los agentes judiciales me preguntaron si quería presentar cargos adicionales por la agresión con el agua, negué con la cabeza. No es necesario, dije. Ya ha demostrado exactamente quién es. Tras el incidente, el juicio se suspendió temporalmente. Nos condujeron a una pequeña sala adyacente, donde pude cambiarme la blusa salpicada por una que Sofía, siempre previsora, llevaba en su maletín. Siempre hay que estar preparada para imprevistos en los juicios, me dijo con una pequeña sonrisa mientras me tendía la prenda. Era un gesto simple, pero en ese momento significó mucho para mí. Alguien se había anticipado a mis necesidades. Alguien se preocupaba. Después de media hora, un oficial judicial nos informó que el juicio continuaría. Ramón permanecería en los calabozos durante el resto de la sesión, pero su abogado seguiría representándolo. El juez había rechazado su solicitud de aplazamiento. Cuando volvimos a la sala, el ambiente había cambiado notablemente. La tensión seguía presente, pero ahora había también un aire de expectación, como si todos los presentes intuyeran que lo que acababan de presenciar era decisivo para el desenlace del caso. El abogado de Ramón parecía haber envejecido 10 años en 30 minutos. Se disculpó formalmente por el comportamiento de su cliente, argumentando que la presión del juicio había afectado su estado mental. Nadie pareció impresionado con esta justificación. El resto de los testimonios transcurrieron con relativa normalidad. Declararon Carmen, Pilar y Esperanza, todas corroborando diferentes partes de mi relato. El médico que había atendido a Mateo también testificó sobre la gravedad de su infección respiratoria y la necesidad del antibiótico que había desencadenado toda la situación. Finalmente, un perito psicológico presentó su evaluación de Mateo y de mí. El menor presenta signos claros de estrés postraumático compatible con haber vivido en un entorno de violencia doméstica, afirmó. La madre muestra patrones típicos de una víctima de maltrato prolongado, incluyendo baja autoestima, hipervigilancia y tendencia a minimizar el abuso sufrido. Cuando todos los testimonios concluyeron, el juez anunció que se retiraría a deliberar y que emitiría su veredicto en 2 horas. Sofía y yo salimos a la cafetería de la Ciudad de la Justicia, donde nos reunimos con Carmen, Pilar y Esperanza. ¿Cómo lo ves?, le pregunté a Sofía mientras removía un café que no tenía intención de beber. Mi estómago estaba demasiado tenso como para aceptar nada. Después del espectáculo de Ramón, sería muy sorprendente que el juez no fallara a nuestro favor, respondió ella, cauta como siempre. Pero no quiero crear falsas expectativas. La justicia puede ser impredecible. Carmen, sentada a mi lado, tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos estaban nudosos por la artritis, pero su apretón era firme. Pase lo que pase, has sido muy valiente, María. Has hecho lo que muchas no nos atrevimos a hacer en nuestra época. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Pensé en mi madre, que había soportado en silencio un matrimonio similar al mío, hasta que la muerte se la llevó demasiado pronto. Pensé en todas las mujeres que conocía, que vivían situaciones parecidas y no veían salida. Pensé en Mateo y en el hombre en que quería que se convirtiera. Alguien que respetara a las mujeres, que entendiera que el amor no era posesión ni control. Las 2 horas pasaron con una lentitud exasperante. Cuando finalmente regresamos a la sala, sentí que habían transcurrido días enteros. El abogado de Ramón ya estaba allí, con expresión sombría. Ramón seguía en los calabozos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Su rostro no revelaba nada mientras se acomodaba y ordenaba sus papeles. Finalmente, comenzó a hablar. En el caso número 387-2022, de violencia doméstica y abandono familiar, este tribunal ha llegado a una conclusión tras examinar todas las pruebas presentadas y escuchar todos los testimonios. Hizo una pausa que me pareció eterna. Sentí la mano de Sofía apretar suavemente mi brazo, dándome ánimos. Este tribunal considera probado que el acusado, Ramón Martínez García, ejerció violencia psicológica y física continuada contra la demandante, María Sánchez Robles, durante al menos 3 años de su matrimonio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El juez continuó. Considera probado que en la noche del 15 de enero de 2022, el acusado expulsó del domicilio familiar a la demandante y a su hijo menor, Mateo Martínez Sánchez,
a sabiendas de que el menor padecía una infección respiratoria grave que requería tratamiento médico. Considera probado que el acusado violó en múltiples ocasiones la orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Valencia, mostrando un desprecio flagrante por las resoluciones judiciales. Y, finalmente, considera probado que el contrato matrimonial original, presentado por la defensa de la demandante, tiene plena validez legal, al no haber sido explícitamente revocado por ningún documento posterior. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero me esforcé por contenerlas. Quería escuchar cada palabra con perfecta claridad. Por todo ello, y en virtud de las facultades que me confiere la ley, dicto la siguiente sentencia. Lo que siguió fue una cascada de términos legales y artículos del Código Penal que apenas pude procesar. Pero las conclusiones fueron cristalinas. Ramón era condenado a 3 años de prisión por el delito de maltrato habitual en el ámbito familiar. Se le imponían 5 años adicionales por el delito de abandono de hogar con un menor enfermo, agravado por las circunstancias del caso, y se le sumaban 2 años más por cada una de las 3 violaciones de la orden de alejamiento documentadas. En total, 12 años de prisión. Además, se le retiraba la patria potestad sobre Mateo y se le prohibía cualquier contacto con él o conmigo durante 20 años. En cuanto a los aspectos económicos, el juez declaraba válido el contrato matrimonial original, lo que significaba que tenía derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio, incluido el taller mecánico que Ramón había expandido considerablemente en los últimos años, y el piso que, según él, era exclusivamente suyo. El golpe del martillo del juez resonó en la sala como un trueno. Caso cerrado. No lloré, no temblé. Me mantuve erguida, sintiendo una extraña calma expandirse desde mi pecho hacia el resto de mi cuerpo. No era exactamente felicidad, ni siquiera alivio. Era algo más profundo, más fundamental. La sensación de que, por primera vez en muchos años, el mundo tenía sentido, de que las acciones tenían consecuencias, de que la verdad, al final, importaba. El abogado de Ramón solicitó hablar con el juez, probablemente para anunciar su intención de apelar, pero yo ya no estaba escuchando. Me giré hacia Sofía, que me miraba con una mezcla de satisfacción profesional y genuina alegría. «Lo conseguimos», murmuró. «Lo conseguimos», repetí, y esta vez mi voz no tembló. Salimos de la sala rodeadas por Carmen, Pilar y Esperanza, que me abrazaron una tras otra. En el pasillo, varios periodistas se acercaron, atraídos por la noticia de una sentencia tan contundente. Sofía los mantuvo a distancia con amable firmeza. «Mi clienta no hará declaraciones hoy», les dijo. «Respeten su privacidad y la de su hijo menor». Mientras nos dirigíamos hacia la salida, un oficial judicial se acercó a nosotras. «El condenado será trasladado ahora», nos informó. «Si quieren evitar cruzarse con él, puedo indicarles una salida alternativa». Estuve a punto de aceptar automáticamente, por el hábito de evitar confrontaciones con Ramón, pero entonces me detuve y reflexioné. ¿Realmente quería esconderme? ¿Seguir huyendo, incluso ahora que había ganado? «No será necesario», respondí. «Utilizaremos la salida principal». Sofía me miró con una ceja arqueada, pero no objetó. Efectivamente, cuando llegamos al vestíbulo principal, un pequeño grupo de guardias civiles escoltaba a Ramón hacia la salida. Llevaba esposas y su rostro estaba pálido, con manchas rojizas de ira o vergüenza. Nuestros caminos estaban destinados a cruzarse. Cuando me vio, se detuvo por un instante. Los guardias, notando su resistencia, se tensaron, preparados para cualquier reacción violenta. Pero no fue necesaria su intervención. Ramón me miró fijamente, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo nuevo en sus ojos. Derrota. No dijo nada. No podía. El juez había hablado, y la justicia, por una vez, había sido rápida. Mientras lo conducían hacia el furgón policial, me acerqué lo suficiente para que pudiera escucharme, pero no tanto como para provocar una reacción de los guardias. «¿De verdad olvidaste nuestro primer contrato matrimonial?», le pregunté, con voz tranquila y clara. No respondió. No pudo. Su mirada de incredulidad mientras lo metían en el vehículo fue respuesta suficiente. Cuando el furgón se alejó, sentí una mano en mi hombro. Era Sofía, que me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «Eso ha sido arriesgado», comentó. «Necesitaba hacerlo.
respondí. Necesitaba que viera que ya no le tengo miedo. Caminamos juntas hacia el coche de Sofía, que me llevaría de vuelta al centro de acogida donde Mateo me esperaba. El cielo de Valencia estaba despejado, de un azul intenso que parecía prometer infinitas posibilidades. ¿Qué sigue ahora?, pregunté, mientras el edificio de la Ciudad de la Justicia se hacía más pequeño en el retrovisor. Ahora, respondió Sofía con una sonrisa, comienza tu vida. Un año puede cambiar muchas cosas. 365 días, cada uno con su propio pequeño milagro, su propio desafío, su propia victoria. El pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa que obtuvimos a través del programa de asistencia a supervivientes de violencia doméstica no era lujoso, pero era nuestro. 2 habitaciones, un baño, una cocina-comedor y un balcón apenas lo suficientemente grande para una silla y algunas macetas. La primera noche que Mateo y yo dormimos allí, después de dejar el centro de acogida, nos sentamos en el suelo vacío del salón y comimos pizza directamente de la caja. ¿Aquí viviremos para siempre?, me preguntó Mateo, con la barbilla manchada de tomate. No lo sé, respondí con honestidad, pero por ahora es nuestro hogar. Me gusta, declaró él con la sencillez de sus 6 años. Podemos pintar las paredes de azul como el cielo. Y eso hicimos, ese mismo fin de semana. Carmen vino a ayudarnos, junto con Elena y Lucía, que se habían convertido en parte de nuestra familia elegida. Entre todos transformamos las paredes blancas y anónimas en un cielo suave que parecía expandir el pequeño espacio. Poco a poco, el apartamento fue tomando forma. Encontramos muebles económicos en tiendas de segunda mano, cortinas en el mercado de Benimaclet, platos y utensilios en bazares del barrio. Cada adquisición, por pequeña que fuera, la celebrábamos como una victoria, porque lo era. Cada objeto representaba una elección libre, una decisión tomada sin miedo a represalias. El proceso judicial contra Ramón continuó su curso, a pesar de las apelaciones de su abogado. La sentencia inicial se mantuvo firme. Los trámites para la liquidación de los bienes gananciales fueron largos y complicados, pero Sofía me guió a través de ellos con paciencia. Al final, recibí la mitad del valor del taller mecánico y del piso que habíamos compartido. No era una fortuna, pero era suficiente para asegurar que Mateo y yo tuviéramos estabilidad financiera mientras yo completaba mi formación. Y esa formación se convirtió en mi ancla. 3 días a la semana, asistía a clases de auxiliar de enfermería en un centro de formación profesional cerca de casa. Los otros días, hacía prácticas en el centro de salud de Ruzafa, el mismo donde habían atendido a Mateo durante su enfermedad. No fue fácil volver a estudiar a los 34 años, rodeada de jóvenes recién salidos del instituto. Mi cerebro parecía haberse oxidado después de años, dedicándome exclusivamente a las tareas domésticas y al cuidado de Mateo. Las primeras semanas me sentía torpe, lenta, fuera de lugar. Pero descubrí que tenía algo que mis compañeros más jóvenes no tenían: determinación y experiencia de vida. Conocía el dolor, el miedo, la desesperación. Y eso me daba una empatía con los pacientes que ningún libro de texto podía enseñar. La doctora Ferrer, mi supervisora de prácticas, lo notó rápidamente. «Tienes don para esto, María», me dijo un día, después de verme calmar a una anciana angustiada durante una extracción de sangre. «Los pacientes confían en ti instintivamente». Esas palabras, ese pequeño reconocimiento, significaron más para mí que cualquier calificación académica. Durante años, Ramón me había convencido de que no valía nada, de que no era capaz de hacer nada bien. Cada pequeño éxito en mi nueva vida era una refutación de esa mentira. Mateo también floreció durante ese año. El colegio público del barrio resultó ser excelente, con profesores dedicados que notaron su inteligencia y sensibilidad. Su tutor, Javier, un hombre joven con energía inagotable y genuina vocación, se convirtió en una importante figura masculina positiva en su vida. Mateo tiene un talento natural para las matemáticas y el dibujo, me informó durante una tutoría, y es extraordinariamente amable con sus compañeros. Debes estar muy orgullosa. Lo estaba, cada día más. Ver a mi hijo recuperar la confianza y la alegría que Ramón había ido apagando era el mayor regalo que podía recibir. No todo fue fácil, por supuesto.
Había noches en que las pesadillas me despertaban, sudorosa y jadeante, convencida de que Ramón había encontrado la manera de volver a nuestras vidas. Había días en que la ansiedad me agarraba por la garganta, haciéndome dudar de cada decisión, por pequeña que fuera. Y había momentos en que la rabia me inundaba tan repentinamente que tenía que encerrarme en el baño y dejar correr el agua para que Mateo no oyera mis sollozos furiosos. La terapia ayudó. Elena me había recomendado a su psicóloga, Nuria, una mujer de mediana edad, que se especializaba en trauma y violencia de género. Cada jueves por la tarde, mientras Mateo estaba en su actividad extraescolar de pintura, yo pasaba 1 hora en la pequeña consulta de Nuria, desenredando los nudos que Ramón había atado en mi mente y mi corazón. El proceso de recuperación no es lineal, me recordaba Nuria a menudo. Habrá días buenos y días malos. Lo importante es la dirección general. Y la dirección general era, indudablemente, hacia adelante. Hacia una vida que, poco a poco, se parecía más a mí y menos a las cicatrices que Ramón había dejado. Una de las transformaciones más inesperadas fue la que ocurrió en mi relación con el dinero. Después de años de privaciones impuestas y humillaciones por cada euro gastado, descubrí que tenía dificultades para gastar en mí misma. Podía comprar lo que Mateo necesitara sin pensarlo 2 veces, pero cuando se trataba de algo para mí, ropa nueva, un libro, un café en una terraza, me paralizaba la culpa. Nuria me ayudó a trabajar en eso también. Me asignó pequeñas tareas. Comprarme algo no esencial cada semana, sin importar lo pequeño que fuera. Un pintalabios, una planta para el balcón, un pastel de la pastelería del barrio. Es un acto de rebeldía y de autocuidado, me explicó. Cada vez que te permites disfrutar de algo, le estás diciendo a esa voz crítica en tu cabeza, que suena sospechosamente como Ramón, que ya no tiene poder sobre ti. Fue en uno de esos ejercicios cuando compré el pequeño limonero para nuestro balcón. Era apenas un arbolito, con tronco fino y algunas hojas verdes brillantes. El vendedor del vivero me aseguró que daría frutos en 1 o 2 años si lo cuidaba adecuadamente. Como nosotros, le dije a Mateo cuando lo coloqué en el balcón. Necesita tiempo, sol y cuidados para crecer fuerte. Mateo nombró al árbol Valentín, porque, según me explicó con la lógica impecable de un niño de 6 años, es valiente como nosotros y vive en Valencia. A medida que pasaban los meses, Valentín se convirtió en una especie de barómetro de nuestra nueva vida. Cada nueva hoja era celebrada, cada signo de crecimiento notado y aplaudido. Mateo le hablaba por las mañanas antes de ir al colegio, contándole sus planes para el día. Yo lo regaba religiosamente y lo protegía cuando el viento soplaba demasiado fuerte. Fue durante uno de esos momentos, mientras ajustaba el soporte de Valentín durante una tarde ventosa de primavera, cuando Mateo me hizo la pregunta que sabía que eventualmente llegaría. «Mamá, ¿por qué papá se fue?» Me quedé quieta, con las manos aún en el tronco del limonero. Habíamos hablado de Ramón antes, por supuesto. Mateo sabía que su padre había hecho cosas malas y que por eso estaba en la cárcel, pero nunca habíamos tenido una conversación profunda sobre el porqué. Me arrodillé frente a él, a su altura, y tomé sus manos entre las mías. Eran manos de niño, pequeñas y suaves, pero ya mostraban las líneas y contornos que algún día serían las manos de un hombre que yo esperaba que fuera muy diferente a su padre. «Tu papá no se fue, cariño», le dije con suavidad. «Nosotros nos fuimos. Y lo hicimos porque no sabía amar. No sabía cómo querernos sin hacernos daño». «¿Pero por qué no sabía?», insistió Mateo, con esa curiosidad implacable de los niños. Pensé en los padres de Ramón, en el hogar frío y autoritario donde había crecido. Pensé en las veces que me había contado, al principio de nuestra relación, cómo su padre trataba a su madre. «Supongo que nadie le enseñó», respondí finalmente. A veces las personas repiten lo que vivieron cuando eran pequeñas, a menos que trabajen muy duro para cambiar. «Yo no seré como él cuando sea grande», declaró Mateo con firmeza. «Yo sí sé querer bien». «Lo sé, mi amor», dije, abrazándolo contra mi pecho. «Lo sé». Esa noche, mientras observaba a Mateo dormir en su cama, su respiración profunda y regular, su rostro relajado en la paz del sueño infantil, reflexioné sobre lo mucho que habíamos recorrido, sobre cómo, a pesar de todo, habíamos encontrado una forma de ser felices. La verdad sobre Ramón ya no dolía como antes.
se había convertido en algo con lo que podía vivir, algo que me daba dirección. No solo había sobrevivido a Ramón, lo había superado. Me había convertido en alguien que ni siquiera reconocería si nos cruzáramos por la calle. Y mientras la luna de Valencia brillaba a través de la ventana, iluminando el pequeño limonero en nuestro balcón, le susurré a la oscuridad una verdad que ahora sentía en cada fibra de mi ser. No somos una carga, somos un comienzo.